Bueno, la idea era dar una clase, bueno, más bien hablar un poco del manejo del paciente anticoagulado y antiagregado en el periquirúrgico. Eh, Más que nada la idea salió de la pregunta cuándo hay que suspender los anticoagulantes, los antiagregantes en un paciente que va a entrar a cirugía. Eh, Así que bueno, vamos a tratar de no hacerlo muy extenso. La idea es hablar un poquito con un caso clínico, empezar a charlar, a ver más o menos qué conceptos tenemos. Después hablar brevemente de la fisiología, algunas pruebas de laboratorio que se utilizan para evaluar las pruebas de la coagulación. Y después nos metemos de lleno con lo que son los antiagregantes y anticoagulantes y la interrupción en el perioperatorio. Bueno, paso. Bueno, en el caso clínico es una paciente femenina de 76 años que tiene como antecedentes hipertensión, una ACV hace varios años, no recuerda cuánto, una fibrilación auricular y de medicaciones toma enalapril K2, aspirina, aceno comunal que toma medio comprimido día, venía sin controles, y la atorvastatina 40 miligramos día. Ella ingresa por una fractura de cadera derecha, por una caída a propia altura, que está en plan de un reemplazo total de cadera. Se programa la cirugía para el 30 de agosto y alguno de ustedes lo evalúa el 25, que ahí ya tiene un laboratorio que está todo bastante bien, tiene un TP de 26% y tiene un ring de 3,8 ese día. El residente de clínica le dice que hoy va a suspender el anticoagulante y la aspirina hasta el día de la cirugía, que es el 30. Y acá no sé si alguno quiere hacer algún comentario sobre si cambiaría alguna conducta o le parece bien lo que van a hacer, o más o menos qué día tienen ustedes de estos conceptos del anticoagulante perioperatorio y demás. Chicos, ¿alguno quiere comentar? Nosotros lo que hacemos normalmente es suspender el anticoagulante y rotar a heparina, ¿sí? Seguramente ustedes tengan el mismo concepto. Bien, entonces, o sea, pasan a heparina y después, no sé, 24 horas antes lo suspenden la heparina y ahí hacen la cirugía, sí. Claro, un switch. Exacto. Bueno, La aspirina bueno, para cirugías como próstata o neurocirugía. Y no se bien, suele dejar. bien, perfecto. Bueno, dale, ahora después más adelante entonces vamos a ver qué encontré en la bibliografía y lo vemos. Entonces, un repaso breve de la fisiología, la hemostasia, digamos, es el equilibrio entre procesos que son procoagulantes y anticoagulantes, ¿sí? Fisiológicamente, la idea es que la sangre continúe en su estado de fluidez dentro de los vasos sanguíneos que no tienen ninguna patología, ninguna lesión. Y como protagonistas tenemos a las células endoteliales, ¿sí? Como mecanismos que inhiben la formación de trombos. Tenemos por efecto de las células endoteliales liberación de prostaglandinas, óxido nítrico y adenosina disfosfatasa, que lisa y llanamente lo que hacen es inhibir la activación y la adhesión plaquetaria de las plaquetas que van rondando en el plasma. Otro proceso que se genera es la liberación de activador del plasminógeno de tipo tisular, que al activar el plasminógeno lo que se produce es fibrinólisis, ¿sí? Que va a terminar degradando la fibrina, que es un componente que estaría en el tapón hemostático. También tenemos otro receptor en las células endoteliales, que es la molécula similar a la heparina o el receptor de paransulfato, que este se une a la antitrombina 3, ¿sí? Y lo que hace básicamente inhibe a la trombina, que es el factor 2, que es crucial en todo lo que es la cascada de la coagulación, el factor 10 activado y el no activado, que también son eh, factores bisagra dentro de la cascada.
Y después también tenemos el receptor de la trombomodulina, que se une a la trombina. Lo que hace la trombina en realidad es activar la proteína C, ¿sí? Y la proteína C lo que hace es destruir a los factores 5 y 8 activados que están en el plasma, y de esa forma evitan la formación de coágulos, ¿sí? Esos son como mecanismos que fisiológicamente están activados para que la sangre de por sí no se coagule sola. Y por otro lado tenemos también, bueno, todos mecanismos contrarreguladores o procoagulantes que se van a dar cuando el cuerpo lo amerita, sea una lesión muscular. eh, lo que justamente se busca evitar es que las plaquetas tengan contacto con la matriz extracelular, que es altamente trombogénica, más que nada por la presencia del factor de von Willebrand y el colágeno, ¿sí? Entonces, bueno, ahora más adelante vamos a explicar cómo es el mecanismo que se produce cuando hay contacto entre las plaquetas con la matriz extracelular. Entonces, la hemostasia mantiene la fluidez de la sangre intravascular, limitan la hemorragia dentro de una lesión, favorece también la revascularización de los vasos trombosados y, como dijimos, es un equilibrio entre mecanismos que son procoagulantes y anticoagulantes fisiológicamente. Eso es clave para entender el sistema. La hemostasia primaria, como protagonista, tiene el endotelio vascular y las plaquetas. En caso de una lesión, lo que se produce es una vasoconstricción refleja, ¿sí? Y liberación de endotelina por parte de las células del endotelio para favorecer la vasoconstricción del vaso y limitar la hemorragia. Y acá vemos que queda al desnudo la matriz extracelular, ¿sí? Con el colágeno. Entonces, eso va a hacer que se produzca la activación de las plaquetas y la adhesión plaquetaria. Que la adhesión plaquetaria básicamente se produce por el contacto entre el factor de von Willebrand con un receptor que está en las plaquetas, que es la glicoproteína 1B, y eso va a formar lo que es adhesión plaquetaria, ¿sí? Después se produce la agregación plaquetaria, que es el fibrinógeno, mediante complejos de glicoproteína 2B y 3A entre las plaquetas. ¿Y por qué les comento todo esto? Porque la importancia de estos receptores y factores se pone en evidencia cuando hay deficiencia de cada uno de ellos, ¿sí? Cuando hay deficiencia del factor de von Willebrand, se da la enfermedad de von Willebrand, que de entre todas es la más frecuente de estas tres, que son igualmente no muy frecuentes. Otra es la deficiencia de la glicoproteína 1B, que nos va a dar el síndrome de Bernard-Soulier. Y cuando hay una deficiencia de complejo de glicoproteína 2B y 3A, se va a dar la deficiencia de la trombastenia venosa. Pero bueno, la hemostasia primaria entonces vienen las plaquetas viajando por el plasma, se activan, hay un cambio de forma en las plaquetas y se produce esto que ya hablamos, que es la unión con el factor de von Willebrand. Acá vemos que cambia la forma de las plaquetas y liberan todo lo que es ADP, tromboxano A2, que están contenidos en gránulos dentro de las plaquetas. Eso no lo comenté, pero las plaquetas tienen dos tipos de gránulos, ¿sí? Hay unos que son los cuerpos densos, que básicamente lo que tienen es ADP y tromboxano A2, y hay otros tipos de gránulos que tienen el factor 5 y 8, ¿sí? Que esos son cruciales también para la anticoagulación. Entonces, bueno, todos estos factores que liberan la plaqueta, a su vez hace un reclutamiento de más plaquetas, se hace la agregación y se hace el tapón hemostático, que termina siendo el tapón hemostático primario. ¿Bien? Ahora, todo esto, digamos, ocurre a la vez con lo que es la hemostasia secundaria, que es la vía intrínseca, la vía extrínseca, la vía común, que es lo que llamamos a la cascada de la coagulación, lo que ya son más los factores, ¿sí? Entonces, a la vez de que pasa todo esto que venimos hablando, se libera factor tisular al plasma, hay expresión de las plaquetas del complejo fosfolípidos y hay generación de trombina
ya por la cascada de coagulación, que es el factor 2 activado, y eso produce la polimerización de la fibrina, ¿sí? Entonces la fibrina se va a ir pegando ahí al tapón hemostático primario y va a formar el tapón hemostático secundario. ¿Bien? En caso de que se produzca algún coágulo, trombo en una pared vascular que estaba sana, el cuerpo también tiene métodos de contrarregular todo esto, ¿sí? Que es un poco lo que hablábamos al principio. Tenemos la expresión por las células endoteliales del activador del plasminógeno que va a dar lugar a la fibrinolisis, entonces vamos a ir degradando la fibrina del coágulo. La trombomodulina, que ya dijimos que es una trombina y bloquea la cascada de la coagulación. Y bueno, acá tenemos algunas células que pueden quedar tapadas en el coágulo. Entonces la trombina es el factor 2 activado, que es como eh, uno de los pasos finales de la cascada de la coagulación y lleva a cabo el paso más importante de la cascada de la coagulación, que es esto: pasar de fibrinógeno a fibrina, que es fibrina activa y va a ser lo que va a componer el tapón hemostático secundario. También activa más plaquetas y los cofactores 5 y 8. Activa el factor 11 y la vía intrínseca de la coagulación. Y también estimula el factor antitermina 3 y proteína C. Bien. Bueno, nada, este es un cuadro de básicamente la cascada de la coagulación con su componente de la vía intrínseca y extrínseca. Lo que nosotros tenemos que saber es que es una cascada de procesos que se van amplificando hasta llegar, como dijimos, a la producción de la trombina, el factor 2 activado, y que nos va a dar esto, ¿no? La transformación de fibrinógeno a fibrina. La idea no es comentar toda la cascada, quién activa a quién, porque eso, digamos, no en algún momento nos vamos a olvidar, pero también hay que destacar que las plaquetas, que no sé si, ahora no me acuerdo si lo dije, pero bueno, las plaquetas también en los cuerpos densos tienen calcio, que son cruciales para la activación de estos factores entre sí. Y esto también tiene importancia porque hay distintas pruebas de la coagulación que utilizan quelates de calcio para evaluar eh, cuál es la funcionalidad de la cascada de la coagulación. Te hago Después un vamos a ir paréntesis. viendo, Para sí, nosotros es re importante el tema del calcio en el sentido de que, por ejemplo, tenemos un paciente que está sangrando y nosotros le estamos pasando sangre, además de que ese paciente está perdiendo calcio, la sangre que nosotros le pasamos tiene quelantes del calcio para que no se coagule ujú, ahí en la bolsita. Entonces, nosotros una vez que, a la vez que pasamos sangre, también tenemos que reponer el calcio del paciente, porque si no es más propenso a que siga sangrando y no coagule. claro, bien. Em, bien. Bueno, acá, nada, de la vía extrínseca, el factor 7 es el más importante, que termina dando lugar al factor 7 activado. Eso en conjunto con el factor tisular hacen un complejo, ¿sí? Y el factor 7 es quien va a activar también al factor 10 en el factor 10 activado. Por otro lado, el factor 8 activado va a dar lugar también a la activación del factor 10. Y bueno, acá el esquema ya tiene algunos lugares donde tiene una cruz, que son lugares donde actúan algunos anticoagulantes, pero eso lo vamos a hablar un poco más adelante. Bien, bueno, no, acá quise poner que en todo este proceso que se genera acá, se da toda la cascada de la población al mismo tiempo, no es que primero ocurra una, después otra, son todos procesos que se dan al mismo tiempo. Las pruebas de laboratorio tenemos el CAP-TT, o lo que es el tiempo de tromboplastina activada o parcial activada, que valora la integridad más que nada de la vía intrínseca y la vía común, ¿sí? Que bueno, va a llevar involucrado todos los factores que están dentro de esta vía y siempre el fibrinógeno. Lo que se hace es juntar el plasma con complejos fosfolípidos, calcio y activadores de la vía intrínseca, y siempre lo que hacen estas pruebas de colección es estimar en segundos cuánto tarda en formarse el coágulo.
Obviamente el KPTT es muy sensible a los anticoagulantes de heparina. Después también tenemos el tiempo de protombina o el tiempo de Quick, que valora más que nada la vía extrínseca y también la vía común. Eh, por lo tanto, también va a valorar más que nada los factores dependientes de la vitamina K, el factor 10, 9, perdón, 10, 7, 5 y 2, estos no son los dependientes de vitamina K. Y eh, se junta el plasma con factor tisular y calcio, y también estima en segundos cuánto tarda en formarse el coágulo. Estos son más que nada útiles para el seguimiento de anticoagulantes warfarin. La otra prueba de laboratorio, que es el RIN, es más que nada, digamos, para tratar de llegar a un consenso, porque, digamos, interlaboratorio hay algunas variaciones en los tiempos de protombina, y lo que se buscó realizar es estandarizar los tiempos de protombina que tenían los pacientes con un tiempo de protombina estándar, para poder, más que nada, estimar cuál es el riesgo de trombosis y de sangrados y poder tener un control de los pacientes anticoagulados. Los valores, digamos, son estandarizados, y a un RIN de un valor más alto hay mayor riesgo de sangrados, y un RIN disminuido, mayor riesgo de trombosis. Bueno, después hay diversos factores, ¿no?, que van a eh, estirar el tiempo de protombina y alargarlo. Y esto, bueno, son los tratamientos con anticoagulantes directos, como son el dabigatran o los inhibidores directos de la trombina. También presencia de productos que degradan la fibrina o el fibrinógeno. Y también hay que tener en cuenta, bueno, capaz esto es más para ustedes, que el tiempo de trombina del recién nacido es más largo que el del adulto por la presencia de fibrinógeno fetal, así que ahí va a variar un poco el valor. Y también el tiempo de protombina se va a ver alargado por niveles bajos de fibrinógeno cuando están por debajo de 100 miligramos. Acá en el gráfico lo que vemos es que si solamente están afectados el factor 2 y el 7, va a tener, digamos, cierta eh, prolongación del tiempo, pero si están afectados todos los factores K dependientes, va a haber, digamos, o sea, mientras más, básicamente, mientras más factores sean alterados, más va a estar prolongado el TP. Eso básicamente lo que expresa ver el gráfico, pero bueno. Después, el KPTT también tiene en cuenta, digamos, otros factores, ¿sí? Y lo que tiene de especial el KPTT es que también sirve para ajustar la dosis de heparina no fraccionada cuando se realiza anticoagulación con esta heparina. Eh, Obviamente va a estar afectado cuando se usa anticoagulación con heparina de bajo peso molecular, también con otros anticoagulantes, y es menos sensible a los niveles de fibrinógeno, por lo cual si se altera por bajos niveles de fibrinógeno va a ser cuando esté por debajo de 80 miligramos. Un poco una tablita para capaz que quede. eh, Cuando hay una alteración del KPTT, la que va a estar más afectada es la vía intrínseca, y cuando está afectado el TP va a ser la vía extrínseca. Cuando la vía común sea la causante de la alteración de estas pruebas de laboratorio, eh, digamos, va a estar tanto el KPTT como el TP aumentado. Bueno, pasamos un poquito a los distintos antiagregantes y anticoagulantes. De los antiagregantes, tenemos los que son los antagonistas del receptor de adenosina difosfodiesterasa. El ejemplo es el clopidogrel, que tiene un pico de acción luego de 3 a 5 días, o sea que tiene un efecto prolongado, que es de 7 a 10 días. Por eso después vamos a ver que cuando tengamos que suspender el clopidogrel, no lo podemos suspender de un día para el otro, sino que vamos a tener que esperar por lo menos entre 5 a 7 días
o para que estemos seguros de que no esté antiagregando. También tenemos los antagonistas de los receptores de las plaquetas, la glicoproteína 2B y 3A. ¿Sí? Estos son menos frecuentes. Los inhibidores de la fosfodiesterasa, ¿sí? Que aumentan la disponibilidad del AMP cíclico, lo que disminuye el calcio intraplaquetario, esto de vital importancia, y también inhibe la producción del tromboxano 2. Un ejemplo es el dipiridamol y tiene un efecto de 24 horas. Y capaz de otros de los más utilizados es inhibidores de la COX-2, el ácido acetilsalicílico, la aspirina, que también su duración de acción es de 7 a 10 días, ¿no? Similar a lo que es el clopidogrel. Algunas indicaciones de antiagregantes, de las más comunes, en prevención primaria, enfermedad coronaria, diabetes, obstrucción carotida sintomática, y en prevención secundaria, bueno, cardiopatía isquémica, cuando se realizan intervenciones coronarias, hay ACV o AIT, estenosis carotida, FA, trombosis venosa profunda o estenosis carotida. Entonces, acá hay una tablita que es sacada de la Sociedad Argentina de Hematología, que sugiere, digamos, tiempos para interrumpir los antiagregantes antes de intervenciones quirúrgicas. Algo que capaz hay que tener en cuenta cuando hablamos de este tema es que toda la información que hay disponible se basa principalmente en estudios que son observacionales, que no son aleatorizados, y también se basa mucho en opinión de expertos. O sea que la verdad que la evidencia, si nosotros nos ponemos con la medicina basada en evidencia, no es que esto es así y así sí o sí. Esto hay que tomarlo como que son guías, pero siempre hay que tener juicio clínico y individualizar en cada caso de los pacientes que vayamos a suspender una medicación. En el caso de la aspirina, el tiempo de interrupción recomendado ante un procedimiento invasivo es de por lo menos 3 días, pero claro, ahí también por ahí dijeron que en algunos casos capaz que no la suspenden. Hay que tener en cuenta que esto es cuando se está recibiendo una dosis de aproximadamente 100 miligramos día de aspirina y también en bajo riesgo hemorrágico del procedimiento, porque acá es el otro tema, ¿no? Nosotros tenemos un paciente con distintas comorbilidades y también tenemos una intervención que distintas intervenciones van a tener distintos riesgos hemorrágicos y por tanto no es que para todos los pacientes es 3 días antes o para todos los pacientes 7 días antes, no es tan Por ahí simple. los chicos a lo que se refieren de que no las suspendemos, viste que nosotros hacemos muchas anestesias raquídeas. Sí, Viste que necesitábamos tener un buen TP, todo para que no haya riesgo de tener un hematoma intradural en exacto. el paciente. En el caso de la aspirina, a nosotros no nos genera ese riesgo. Capaz que cuando decimos no la suspendemos, quiere decir que, a ver, vos de repente tenés una cesárea de urgencia en una paciente que está tomando aspirina, no pasa nada con, si tiene un buen TP, no pasa nada con que esté tomando aspirina y nosotros le hagamos una raqui. Quizás a eso se refieren los chicos, pero sí hay que evaluar, Bien, obviamente, como bien estás diciendo vos, el riesgo de sangrado que tenga la cirugía. bien, perfecto. Eh, y bueno, también tener esto en cuenta que eh, todo lo que es antiagregantes, bueno, principalmente que no hay antídotos y lo otro es que la población plaquetaria se va a ir reponiendo aproximadamente 10% por día, porque el recambio natural de la plaqueta es de 10 días, o sea que por día se estima que un 10% de la población plaquetaria se va a regenerar. Bueno, y el otro es el clopidogrel, que también se trata de suspenderlo 5 días antes. Y también, aparte está bueno lo que me contás, pero hay pacientes que capaz no solo toman aspirina, tienen doble antiagregación, entonces capaz que tienen capaz una carga más antiagregante. Pero bueno, es como digo, ¿viste? Tiene que ser individualizado en cada paciente. Y por supuesto que si viene tomando aspirina 100 miligramos día y es una cesárea de urgencia, claro que no tiene Perfecto, importancia. perfecto. Eh, bueno, y esto es un poco también lo que comentaba, el riesgo de sangrado, digamos, hay factores que dependen del paciente y también según los procedimientos.
digamos, del paciente, obviamente si está anticoagulado o doble antiagregado. El sexo femenino capaz va a tener está descrito que tiene mayor riesgo de sangrado. Bueno, la edad avanzada, el bajo peso, falla renal o hepática o consumo crónico de AINES y corticoides. Después, procedimiento de bajo riesgo son la exodoncia simple, que está descrito que son menos de 3 piezas dentarias. Las vedas, la BCC sin biopsia. También tenemos algunas cirugías abdominales, la colecistectomía o la histerectomía. Por ejemplo, para dar otro ejemplo, las cataratas o cirugías de hombro, pie y mano. Después, procedimientos que sí son habitualmente sangrantes, tienen mayor riesgo de sangrado. Tenemos obviamente las cirugías vasculares, las que son cardiovasculares con bomba extracorpórea, las endarterectomías, las que son urogenitales, también cirugías que son mayores con mucho tejido expuesto o hay desplegamiento extenso de gran superficie. Y después obviamente los sitios muy vascularizados, el hígado, vaso, riñón, las biopsias renales, por ejemplo. Y bueno, después sitios donde un mínimo sangrado va a tener consecuencias graves. Esto también hay que tenerlo en cuenta, todo lo que es cirugías intracraneales, neurocirugía. eh, y hay procedimientos que usualmente no sangran tanto, a menos que, no sé, tengamos, por ejemplo, un paciente que está doblemente antiagregado. Puede ser el implante de marcapasos, la polipectomía o la biopsia prostática transrectal. Eh, bueno, acá lo que me decías, viste, yo encontré que la bibliografía, cuando hay doble antiagregación, decía esto que vos me decís, que si bien la incidencia del hematoma espinal o epidural es bajo, las consecuencias pueden ser graves, y recomendaba que en la emergencia considerar otras alternativas, anestesia en general, bloqueo periférico, pero bueno, ya te digo, no es lo mismo tener un paciente doblemente antiagregado que un paciente que toma 100 miligramos de aspirina a día. Claro, sí. Eso no, que no es lo mismo, por eso hay que individualizar todos los pacientes. Eh, Después, en los pacientes que tienen prevención primaria, se recomienda la supresión de clopidogrel 5 a 7 días antes. Lo que hablábamos de la repoblación plaquetaria. Y en general, esto que se puede mantener la aspirina, salvo intervenciones que sean de muy alto riesgo hemorrágico, donde se puede suspender 3 días antes por lo menos. Después, en situaciones de emergencia, nada, en caso de riesgo vital, obviamente no hay que demorar el procedimiento y en la bibliografía actual no hay antídotos de los antiagregantes. Hay algunos estudios que se están realizando con la desmopresina, pero bueno, todavía no hay una evidencia fuerte. Y lo que me llamó la atención es que esto es bastante consenso de expertos, ¿viste? Eh, Como la Sociedad Argentina de Hematología capaz te dice una cosa que te dice que hay que evitar pasar plaquetas a menos que haya un sangrado excesivo o sangrados con riesgo vital. Después, si vas a la Asociación Americana de Anestesiología, te dice que hagas un conteo de plaquetas y ver si iniciar la transfusión. Eh, Como que eso estaba más pendiente de las transfusiones. Eh, y después, no sé, la Asociación de Anestesia de España te recomienda mantener siempre arriba de 75.000 plaquetas, digamos, como que cada uno te va recomendando distintas cosas. No es que están totalmente de acuerdo todas las guías internacionales. Pero bueno, por eso es que es un tema que primero tiene que ser individualizado a cada paciente y segundo, es consenso de expertos en su mayoría. Después de los anticoagulantes tenemos los antagonistas de la vitamina K, que son la warfarina y el acenocumarol. Nivel la síntesis de los 4 factores 2, 7, 9 y 10. Y la duración del efecto es de 2 a 5 días. El acenocumarol más cerca de 2 a 3 días y la warfarina más cerca de los 5 días. También tenemos la heparina no fraccionada, que inhibe directamente a la trombina con la unión a la antitrombina. Y el efecto es más corto, de 6 a 12 horas.
Entonces, todo lo que es, digamos, acenocumarol o warfarina, entonces está afectado el 10, el 9, el 7 y la trombina. Y después la heparina ya va más directo a la trombina y el factor 10. ¿Sí? Y después tenemos la heparina de bajo peso molecular, que también es la unión a la antitrombina, que inhibe el factor 10 de vuelta. Eh, y también inhibe el factor 2A, pero en menor cantidad. Y es la enoxaparina el fármaco ejemplo, digamos. Después tenemos otros anticoagulantes, eh, que hay un inhibidor directo del factor 10A a este nivel, que sería el Fondaparinux, que estuvo bastante estudiado en la tromboprofilaxis en el postoperatorio de la cirugía ortopédica mayor. Y también tenemos los anticoagulantes, que antes eran los anticoagulantes nuevos, son los anticoagulantes directos de la trombina, que ejemplos de estos son el apixaban, el rivaroxaban y el dabigatran. Bueno, entonces, ya yendo un poquito a la interrupción del anticoagulante prequirúrgico, esto es sacado de la Sociedad Argentina de Hematología. Hablando de los dicumarínicos, lo que es warfarina y acenocumarol, bueno, te dicen un estimado que según el tiempo de acción, como recién decía, y acá ya empieza lo que decía, ¿no? Que depende el paciente, el riesgo de trombosis y el riesgo de sangrado. Capaz que el consulto que nos tenemos que llevar de esto es que siempre hay que ver el paciente, los factores de riesgo que tiene y cuál es tanto el riesgo trombótico como el riesgo de sangrado. Y eso nos va a dictaminar qué conductas podemos tomar. Si, por ejemplo, es un paciente que tiene un riesgo estimado de trombosis que es bajo, hay algunas, bueno, esto de terapia puente, que ahora voy a decir que en estos casos no aplica. Pues si nosotros le vamos a suspender el anticoagulante a un paciente que tiene un riesgo moderado o alto de trombosis, entonces podemos pensar en hacer una terapia puente, que es más o menos parecido a lo que comentaron al principio de la clase, que es esto de rotar directamente el anticoagulante vía oral a la enoxaparina, por ejemplo, que sabemos que tiene un periodo más corto de acción, entonces lo podemos suspender el día anterior. Bueno, lo que dice acá el puenteo es que lo que se hace es suspender el ACO y aproximadamente 3 días previos a la intervención quirúrgica se inicia con heparina a bajo peso molecular y 24 horas antes se vuelve a suspender. Eh, bueno, es parecido realmente a lo que hacemos nosotros casi todos los días, que es pasarlo directamente a la heparina todos los días hasta suspender 24 horas antes. Claro, y en Acá el hay un caso de los pequeño... pacientes que reciben, perdón, en el caso a veces Sí, los pacientes están internados, que los anticoagulan porque están postrados y demás, si es dosis profiláctica, con 12 horas previas, con 12 horas de suspensión está bien. claro, exacto. Sí, ahí varía, claro, la dosis que está recibiendo. Eh, Acá hay un algoritmo también sacado de la Sociedad Argentina de Hematología, que un poco va guiando un poco la toma de decisiones. Si es un procedimiento bajo riesgo, te dice que hasta tal vez no sea necesario suspender la anticoagulación. Y bueno, si sí tiene un alto riesgo, eh, obviamente hay que suspenderlos. Después, según el riesgo trombótico, como recién decíamos, si es alto, se puede sugerir un puenteo, que igual en otra fuente de bibliografía después leí que en la mayoría de los casos no se recomienda. Eh, y después habla un poco de el reinicio del anticoagulante. Si tiene un riesgo de sangrado que es bajo, podemos iniciar al siguiente día la anticoagulación y si es alto, se puede iniciar el anticoagulante oral, que sabemos que su efecto no es inmediato, el día siguiente de la operación, y la heparina, que sabemos que tiene un efecto más inmediato, pasados los 2 o 3 días después de la intervención. Bueno, acá un pequeño resumen que esto, lo que dijimos, tromboprofilaxis 12 horas antes, cuando está anticoagulado realmente, con enoxa 1 mg/kg, sí, 24 horas antes hay que suspenderlo. Los anticoagulantes directos
que tengan un riesgo de sangrado mínimo, se puede no darlo el día de la cirugía, porque estos, digamos, empiezan a actuar y terminan de actuar mucho más rápido que los dicumarínicos. Después, cuando el riesgo de sangrado es bajo o moderado, te dice que vos lo tenés que suspender un día antes, o sea que en total tenés 2 días que no lo das. Y cuando el riesgo de sangrado es alto, 2 días antes, o sea, en total 3 días que no lo das. El ayuno acumulado 3 días antes y la cofranía 5 días antes. Esto también es un poco lo mismo, digamos, también sacado de la Sociedad Argentina de Hematología. Nada, te hace como un tipo de cronograma a cuántos días estás de la intervención y más o menos qué es lo que tenés que hacer. Pero bueno, el tema con estas tablas es que, como digo, no se puede aplicar a todos los pacientes, sino hay que individualizar un poco, ¿no? Y acá sí, más que nada lo que es post-procedimiento, si hay bajo riesgo de hemorragia, digamos, ya podemos iniciar la enoxaparina, la dosis que tenía anticoagulante, y iniciar el lipomarínico, y ir viendo con el RIN para suspender la heparina. Ahora, si es un alto riesgo de hemorragia, podemos empezar con tromboprofilaxis y todavía no iniciar los anticoagulantes, a menos que sean los lipomarínicos, que bueno, sabemos que